Creo que están viendo mi pantalla ahora mismo, ¿verdad? Sí. Y se ve la presentación. Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces comenzamos, lo he dicho. Buenas tardes. Y bueno, muy brevemente, estas jornadas en principio están pensadas para que sea una jornada de puertas abiertas de la escuela, para bueno, pues poderla visitar, que estuviéramos todos allí en una sala de conferencias en la escuela y luego poder dar un paseo por los distintos laboratorios, pero bueno, dadas las situaciones que tenemos, que tiene que ser todo online, pues esto queda un poco deslucido. De manera que, bueno, pues digamos, esta es el edificio, ¿no?, de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos. Y dentro, bueno, pues simplemente puedo mostrar, pues lógicamente, algunas fotografías de laboratorios. Como decía Gustavo, al final él va a hablar de asociaciones y demás, es decir, aparte de estudiar y hacer prácticas de laboratorio, pues hay muchas más actividades en la escuela, hay muchas asociaciones de alumnos, pero bueno, yo me voy a centrar simplemente en lo que son los laboratorios y las cuestiones docentes. Y por mostrar simplemente algunos, bueno, pues tenemos, por ejemplo, el Laboratorio de Ciencia de Materiales, donde se estudian las propiedades, sobre todo propiedades mecánicas de materiales, por supuesto no solo de materiales de construcción, es más, casi diría que rara vez de materiales de construcción, aunque alguna vez sí, pero se estudian materiales de todo tipo y en todo tipo de condiciones, ¿no? Y, por ejemplo, por dar algunos pequeños detalles, se pueden estudiar las propiedades mecánicas de materiales desde a temperaturas que van desde los 1800 grados hasta los pues unos 170 grados bajo cero, en todo ese rango de temperaturas. Además, se pueden estudiar aquí por ejemplo, en este equipamiento, se pueden estudiar materiales bajo condiciones de vacío. Luego se tiene también equipamiento para analizar microestructuralmente el material, para saber las propiedades que tiene, a qué son debidas, de qué está hecho ese material y cuál es su estructura. Luego hay otro en la escuela, un laboratorio específico de materiales de construcción, que evidentemente, debido a que es la Escuela de Caminos, pues tienen especial importancia en nuestra escuela. Y aquí, bueno, pues es más estudiar hormigón, acero, donde, bueno, se fabrican diferentes tipos de materiales y donde se pueden luego ensayar dichos materiales. No solo materiales, empezado por los materiales, que por así decir es la base, pero con esos materiales pues se construyen estructuras, es decir, por ejemplo, vigas, y tenemos, por ejemplo, en el laboratorio de estructuras, bueno, pues aquí tienen un ensayo de una viga, donde las escalas aquí ya es otra cosa. En los ensayos previos de materiales las escalas son pequeñas, lo que se estudia tiene tamaño de algunos centímetros, rara vez nos acercamos al metro, mientras que en el laboratorio de estructuras pues las cosas suelen ser bastante más grandes. Por hacernos una idea de esto, una persona, bueno, más o menos la altura desde el suelo de esta viga es de 1,80, más o menos. Esto que estoy marcando desde el suelo hasta el ala de la viga es como la altura de una persona. Y bueno, pues evidentemente se ve aquí que es bastante larga esta viga, ¿no? No es a escala 1:1, pero se acerca bastante. También se pueden hacer escalas más pequeñas y bueno, aquí tenía un vídeo que es muy reciente. Voy a ponerlo a ver qué tal se ve. Bueno, aceptaremos todas las cosas que nos pongan. Supongo que estarán viendo el vídeo. No, Fran, no Fran, se ve tu presentación solo. Vale. Pues hay que cambiar aquí una cuestión. Voy a dejar de compartir y volver a compartir inmediatamente. Sencillo. Salir. Dejar de compartir. Vale. Me había contado con esto. Comparto toda la pantalla y ahora sí se verá el vídeo. Ahora sí, ¿verdad? Sí, Fran. ¿No? Ahora sí se ve bien. Unos pocos minutos. Lo hemos apurado con ese taco de madera que reparte la carga así. Es verdad, la misión de relleno justamente es repartir la carga, así que esto no es del todo irreal, ni mucho menos. Y la carrera del gato es la que ya veremos, salsa que distribuye cargas, etcétera. E igual que hacemos esto, podemos hacerlo como... Fran, se oye el vídeo, pero no se te oye a ti, ¿eh? Bueno, era previsible que se formase ahí una entre la 3 y la 4, la 5, y al otro lado, la 17 y 18. O sea que el proceso de carga no es monótono, sigue unas oscilaciones. ¿Ahora se me oye a mí o...? Ahora sí, ahora se te oye a ti. Vale, gracias. Bueno, voy acelerando el vídeo para que vaya un poco más deprisa, porque es muy curioso cómo estas dovelas del arco no están pegadas de ninguna manera,
¿vale? Simplemente están superpuestas para que se vea cómo es. El ductil es un caso muy interesante de cómo... Y esto es un ensayo, una práctica, por así decir, una demostración que se hizo en clase de ingeniería civil y territorial. Y se ve cómo se va deformando, pero no se rompe hasta que, bueno, ya ahora estamos muy cerca de que se produzca el colapso de la estructura. Pero bueno, lo bueno de esto, por ejemplo, aumentar así abajo, eso es lo que, a partir de elementos que son frágiles, como pueden ser todos estos que son piedras y arena y demás, se construye una estructura que resulta muy dúctil. Y la ductilidad sirve para salvar vidas, evidentemente, como se puede ver aquí. Bueno, esto es, como digo, una de las cosas que se hacen en el laboratorio de estructuras, que es un vídeo que he encontrado por ahí. También tenemos el laboratorio de hidráulica, donde bueno, se hacen ensayos a escala, modelos de presas, modelos de canales, conducciones de agua en escala reducida, pero también son escalas bastante grandes. De nuevo aquí, pues más o menos la altura de este canal es como la altura de una persona, más o menos. Y bueno, pues esto también es un laboratorio que también digamos, hay prácticas durante la titulación. Y este, por ejemplo, es el laboratorio de puertos, donde hay una piscina enorme para ensayar modelos de puertos. Bueno, de hecho aquí el tamaño sí se ve porque aquí sí que hay la cabeza de una persona, por se vea un poco la escala de las dimensiones de la piscina, ¿no? Y luego, bueno, una forma buena de visitar la escuela es este vídeo que hicieron unas alumnas de la escuela, tipo Mi Cámara y Yo, también en YouTube. No sé por qué sale esto cada vez. Y esto, bueno, esto es muy largo, entonces voy a ir pasándolo. Cuentan todo, cuentan desde cómo llegar a la escuela desde el metro, en qué autobús hay que montar, y se llega ya a la puerta que hemos visto de la escuela, y ahí ya van entrando y van enseñando laboratorios. Esto, por ejemplo, es del laboratorio de materiales de construcción, y aquí lo que se está ensayando es el material, básicamente, es un mortero de cemento hasta rotura, que es una rotura, como se ve, muy frágil, ya se ve, también se graba a cámara lenta. Luego también se hacen ensayos a compresión, donde se ve la rotura a compresión del material. Y bueno, podemos ir avanzando un poco para... Esto sería el laboratorio de ciencia de materiales, donde, como decía, aquí tenemos elementos, digamos, o equipos de microscopía para poder caracterizar la microestructura de los materiales, de qué están hechos, con espectroscopía, y también, por supuesto, se realizan ensayos mecánicos pues en diferentes condiciones, como decía, diferentes temperaturas, diferentes velocidades. El laboratorio, creo que el siguiente es el de hidráulica. Esto es más visual porque, aparte de las fotos, perdón. Sí, no, este es el laboratorio de puertos, donde, bueno, esta es la piscina y aquí se ven todas esas cosas azules que se veían, son, digamos, el equipo para poder generar olas de manera controlada, olas, por así decir, artificiales. Es una especie de máquina de olas. El laboratorio de hidráulica, donde se estudian diferentes formas de canalización o presas, pues eso, mediante modelos reducidos y que, bueno, nos enseñan durante la carrera cómo hacer estas cosas, ¿no? Para ver, una cosa es lo que se puede calcular y luego hay que ver si funciona realmente, ¿no?, en la realidad. También tenemos el laboratorio de electrotecnia, pues ahí veis muchos cables y motores, bobinados, etcétera. Es decir, no solamente son cosas de construcción. Y luego ya más adelante en el vídeo, como es a partir del minuto 9 o así, pues habla ya de los distintos museos que hay en la propia escuela. El Museo Piensa, que es sobre matemáticas, el Museo Torres Quevedo, que es un ilustre ingeniero de caminos, que hizo muchos inventos y creo que Álvaro os cuenta bastante. Hay gimnasio, como, bueno, muchas cosas aquí, digamos, como comentaba, de asociaciones diversas que os comentará Gustavo más adelante. Vamos a quitar esto entonces. Vamos a la presentación, que está por aquí. Bueno, y simplemente por terminar, bueno, pues digamos lo novedoso que tenemos del año pasado y ¿no?, ha sido la adaptación a la situación de pandemia, que, bueno, pues podríamos decir, no sé, casi un poco de pudor de vergüenza, pero lo cierto es que
Estamos bastante orgullosos de cómo nos hemos adaptado a esta situación, dando clases presenciales desde septiembre de 2020. Han sido presenciales y también se retransmiten online, y así hemos seguido este curso pasado. Y digamos que hemos sido tan pioneros, vamos, de septiembre no, perdón, ha sido desde abril, desde que empezamos, digamos, el curso. Que la inauguración del curso académico 2021 se hizo en la propia escuela y vino, como ven aquí, el Rey de España a inaugurar el curso académico, digamos, en la Universidad Politécnica, pero concretamente en nuestra escuela, porque, bueno, éramos los que más... Y luego hemos también tenido bastantes reportajes este último año, pues en Televisión Española y demás, para, bueno, simplemente como ejemplo de cómo la universidad se ha adaptado a estos tiempos de pandemia. Esto, bueno, pues en general, si veis el vídeo que se ve en Televisión Española, Vuelta a la Universidad, en fin, se encuentra bastante fácil, si no lo colgaré ahora en el chat. Bueno, los alumnos están muy contentos en general con cómo hemos llevado esto, y eso también da un poco de idea de la capacidad de adaptación y de trabajo que tenemos, digamos, en la Escuela de Caminos. Sí, ahora lo que haré será copiar esto y lo pasaré al chat cuando esté hablando Álvaro, y así lo pueden ver. Luego, siempre, bueno, terminar esta charla diciendo que lo mejor es ir a ver la escuela, ¿no? Ir a visitarla, que se puede visitar, seguramente a partir de septiembre, pues con mucha más tranquilidad, ¿no? Como decía, hay museos, el de matemáticas, el Teodoro Escobedo, el Museo de Geología. Y bueno, si queréis más información, pues hay un correo de comunicación para tener más datos o más detalles sobre la escuela y cómo visitarla o cómo verla, ¿no? Y bueno, pues paso directamente, porque creo, a hablar del grado en Ingeniería Civil y Territorial y, bueno, un poco el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, ¿verdad? Que es quizá el objetivo de muchos de los que entran a estudiar en la escuela. Y lo primero es, aunque sea brevemente, hablar un poco de qué es lo que hace un ingeniero de caminos, ¿no? El ingeniero de caminos, canales y puertos, pues cualquiera pensaría, bueno, pues hace caminos, pues hace carreteras, hace puentes, líneas de ferrocarril, canales, pues hará presas, hará canales, conducciones hidráulicas, puertos, pues también hará puertos, hará aeropuertos. En realidad, la idea más bien es que, más que hacer eso, lo que se trata es de hacer lo que haga falta para posibilitar y mejorar lo que tenemos aquí, ¿no? En general, no es exhaustivo, ¿no? Pero la movilidad de las personas, que se puedan mover las mercancías, que todo el mundo tenga agua, protección ante riesgos naturales, como puedan ser las inundaciones, las energías renovables, el medio ambiente. Este es el objetivo, este es el fin último. Y para eso se diseñan y se construyen, y luego, por supuesto, una vez construidos, se gestionan pues todas las demás cosas que hemos mencionado, ¿no? Todas las infraestructuras de transporte, infraestructuras hidráulicas. Y bueno, aquí simplemente pues algunos ejemplos, ¿no? En transporte, pues por supuesto, carreteras, líneas de ferrocarril, líneas de metro, los puentes, infraestructuras hidráulicas, las presas, balsas, redes de riego, energía y medio ambiente, pues parques eólicos, el mantenimiento de costas, lo que son las playas. Hay muchas playas que son medio artificiales en España y nadie lo sabe. Adaptación al cambio climático y también ordenación del territorio, es decir, bueno, dónde se pone la gente, por así decir, dónde vamos a hacer casas, qué tipo de servicios se necesita en ese plan urbanístico, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no es una cuestión de... Es decir, y en la carrera se estudian además todas estas cosas, ¿eh? No os penséis que hacer esta carrera de ingeniero de caminos, pues al final uno construye lo que le dicen. En realidad en la carrera también se decide qué es lo que hay que construir, ¿vale? También se estudia para saber qué es lo que hay que construir. Por supuesto lo decide el político, pero los técnicos, pues parte de los técnicos que asesoran a los políticos, pues también son ingenieros de caminos, ¿vale? Porque también se decide qué y dónde. Por ejemplo, pues hay asignaturas, por supuesto, de urbanismo, hay asignaturas como hidrología, hay ingeniería del transporte, etcétera, etcétera. O sea, se estudia no solamente cómo construir las cosas, sino también logística y qué es lo que hace falta, ¿no? Y lo que es más obvio, ¿no? Que sería la parte de construcción, pues luego, como digo, hay que gestionar lo que se ha construido. Y un ejemplo de la importancia y de lo grave que puede llegar a ser, ¿no? No hacer las cosas bien en la gestión
por parte del ingeniero de caminos hay muchos ejemplos, ¿no? Aquí he puesto uno simplemente de hace poco, esto es de 2017, que no hace mucho, que bueno, pues se rompió el aliviadero de una presa en California, la presa de Oroville, que es creo que la más grande de California. Se rompió el aliviadero, esto pues eso quiere decir que el agua se va por otro sitio, tal, bueno, un lío. Y claro, eso supone que no puede desaguar agua a la velocidad que debe. Eso quiere decir que se podía desbordar la presa. Eso quiere decir que se puede romper la presa y eso quiere decir que puede ser un desastre. Bueno, pues ese puede ser o no puede ser, pues lo tiene que decidir probablemente una persona con conocimientos en ello, que es, pues eso, que ha estudiado, en el caso de España, ingeniería de caminos, ¿no? Y el hecho de, digamos, al final, las probabilidades de que pueda ser un gran problema, supone que en este caso se evacúa a 200.000 personas por la posibilidad de que se pudiera romper la presa. Luego, afortunadamente, no se rompió, pero bueno, esto es quiero decir, este tipo de decisiones es importante. Si decides evacuar a toda esta gente, eso es un enorme coste económico y social, pero si decides no evacuarlas y te has equivocado y resulta que se rompe, pues es peor. Así que bueno, hay que tomar decisiones importantes, así que hay que aprender bastante. En ese caso la presa no se rompió, pero por ejemplo en este caso, que es de mayo de 2020, sí. Se rompe una azud, una presa de materiales sueltos. Aquí vemos cómo se produce el deslizamiento del talud y ahora cómo va a ir viniendo el agua y bueno, lo va a pasar, pero cada vez más agua y evidentemente esto supone problemas a todas las poblaciones que hay por debajo de este embalse, ¿no? Tengo más siguiente, bueno, esto es lo mismo a cámara lenta. Y esto es lo mismo, ¿no? Esto también es de mayo de 2019, también en Estados Unidos. Bueno, pues también veremos cómo en el vano central, esta es una presa de hormigones, la otra era de materiales sueltos. Claro, una presa de hormigón, lo que tiene es que si se rompe de golpe y la rotura suele ser más desastrosa, porque sale el agua, como veis, con bastante más fuerza, ¿no? Bastante más energía y por lo tanto capacidad de romper lo que se encuentre por abajo. Bien, esto en cuanto a que no solamente se trata de construir, pero es verdad que una parte muy importante y muy bonita es la parte del diseño y la construcción de estructuras, por ejemplo, ¿no? Pues cubiertas, grandes edificios, estaciones de metro, edificios terminales de aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Y como ejemplo de ingeniería española, y además ingeniería española en el extranjero, está este puente atirantado que une Escocia con Inglaterra. Aquí está en proceso constructivo y es un puente que, digamos, es el tercero que se hace en este estrecho, aquí inaugurado por la reina de Inglaterra y todo. Aquí se ve el puente nuevo, este es el puente antiguo que había para tráfico rodado y este rojo es el puente de ferrocarril, el original, que es del siglo XIX. En el siglo XX se hace este puente colgado, que es, como digo, para tráfico rodado y que, como veis, pues está ya saturado de tráfico. Entonces se decide construir uno nuevo, que es un puente atirantado, y, digamos, la obra se la gana una empresa española que es Dragados. Aquí vemos un poco hablando al responsable de la construcción y luego, bueno, más adelante algunas fases del proceso constructivo que, bueno, para que tengáis también una idea, es los momentos en los que el puente es, digamos, más delicado desde un punto de vista estructural para un puente como este, ¿no? Precisamente la fase constructiva, donde, como veis, hay partes pues, que parece que están flotando o volando, como veis ahí. Bien, esto va a entroncar con la parte de internacionalización, ¿no? De que, no solamente se trata de construir en España, sino también se puede construir fuera de España. Bueno, el resumen, no sé si lo he transmitido bien, pero es que es una carrera profesional preciosa. Es decir, ahora mismo, si estáis pensando en entrar en la universidad, más que pensar en qué me gusta estudiar, deberíais pensar en qué quiero trabajar dentro de 6 años, dentro de 10 años, ¿no? Incluso dentro de 15. Entonces, bueno, como trabajo, es un trabajo precioso. ¿Y qué hay que hacer para poder trabajar en esto? Pues, bueno, pues lo que hay que hacer es primero un grado de 4 años, el grado en Ingeniería Civil y Territorial, o ahora veremos que hay una titulación que incluye un doble grado, que incluye ADE. Bueno, las diferentes versiones que hay, pero entrar, por así decir, de la EBAU a la Escuela de Caminos, Canales y Puertos en el grado de Ingeniería Civil y Territorial o sus asociados, por así decir, que son 4 años de estudio y que da una formación científica y tecnológica con 3 menciones
es decir, 3 especialidades. Y tras estos 4 años de estudio se da o se sale, por así decir, con competencias en ingeniero técnico de obras, competencias profesionales en ingeniero técnico de obras públicas, con capacidad de colegiación y demás. Sí, y además os recomiendo que sí queréis seguir estudiando para llegar a hacer el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y poder tener las competencias plenas de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y hacer todas estas cosas que os he mencionado antes, pues hay que estudiar 2 años más, este máster, donde se da formación más avanzada en todos los aspectos, es decir, se da incluso matemáticas. Por supuesto que se dan matemáticas en el grado, pero para hacer el máster hace falta un refuerzo de matemáticas, pues también hay asignaturas de matemáticas y de mecánica de medios continuos en el máster. Y eso, como digo, da la competencia profesional de ingeniero de caminos completa, ¿no? La Escuela de Caminos, ahora ya particularizando a la Escuela de Caminos de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid, pues es la más antigua de España, se funda, como veis aquí, en el siglo XIX y tiene, a principios del siglo XIX. Y, bueno, pues evidentemente tiene una enorme tradición. Somos más de 300 profesores, pues cada uno especializado en lo que nos ha tocado trabajar. Y, bueno, el hecho de que sea una escuela antigua, es decir, que se hiciera hace más de 200 años, no quiere decir que sea obsoleta, porque, bueno, ahora mismo, y esto es de... Uy, no tiene aquí la fecha, pero bueno, ahora mismo, este año, en el ranking de Shanghái de universidades, de universidades, el ranking mundial, la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, la nuestra, es la 5ª del mundo en ingeniería civil, detrás de un par de escuelas chinas y una americana y tal. Pero vamos, llevamos ya 3 o 5 años o así, pues si no somos los 5º, somos los 6º y otra vez los 5º, o sea que bueno, bastante bien situados. De hecho es la más alta de España, por así decir, en ninguna titulación. Eso evidentemente pues, nos ha permitido, se muestra también en que tenemos acreditación por organismos internacionales, IBET, que es un organismo americano, y EURACE, que es europeo, que lo que hacen es acreditar que en esta escuela se forman ingenieros o se da una buena formación en ingeniería. Otra cosa interesante, más allá de las acreditaciones, que bueno, estas acreditaciones en los títulos son importantes de cara sobre todo al extranjero. Cuando uno va a Estados Unidos y dice que es graduado en ingeniería civil y por una escuela que tiene este tipo de acreditación, pues allí saben de lo que se habla y saben que eso es serio y que está bien. Y bueno, una cosa interesante también es el acceso directo al máster habilitante, es decir, haciendo el grado de 4 años, ya tienes el acceso garantizado, la admisión garantizada, por supuesto aprobando el grado, al máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Vale. Como decía, bueno, pues los profesores pues incluyen todo tipo de profesores, tanto de profesionales como investigadores, etcétera, constructores, etcétera. Como decía, aparte del grado en Ingeniería Civil, pues hay una opción interesante que es el doble grado en Ingeniería Civil y Territorial más Administración y Dirección de Empresas. Eso hace que para tener el doble grado, en lugar de estudiar 4 años hay que estudiar 5, se sigue dando la misma formación, es la misma desde el punto de vista de Ingeniería Civil y Territorial, pero se adquiere también conocimientos de economía y dirección de empresas y tal. Se refuerza, por así decirlo. Algo hay en el grado de Ingeniería Civil y Territorial, de hecho hay economía en primer curso, pero evidentemente si se hace el doble grado en ADE, pues se consigue o se sale de la carrera tras 5 años de la escuela con 2 grados, ¿no? Con un grado en Administración y Dirección de Empresas. Bueno, simplemente por esto, por supuesto, podéis encontrar toda esta información en la web, pero bueno, pues mencionar, pues el primer curso os encontraréis en todas las ingenierías asignaturas muy similares, cálculo, álgebra, es decir, matemáticas, informática, o sea, más matemáticas, expresión gráfica, o sea, más matemáticas, aunque sean dibujándolas. Luego, pues bueno, estadística, más cálculo, física, química, más dibujo, ¿vale? O sea, las cosas típicas. Como veis, aquí también hay una asignatura de empresa para todo el mundo. En el segundo curso, pues sigue con la base de más matemáticas, de teoría de campos, pero bueno, ya se empiezan a dar cosas más de la carrera, más propias de la carrera, que son materiales de construcción, la geología, la topografía y cartografía, ¿no? Tercer curso, bueno, pues ya son prácticamente todo, como veis, asignaturas, prácticamente, asignaturas específicas, ¿vale? Ya son asignaturas de lo que son la tecnología de la ingeniería civil.
procedimientos de construcción, hidráulica, cálculo de estructuras, obras marítimas, geotecnia, hormigón y metálicas, etcétera, etcétera. Y luego cuarto curso, pues ahí depende de la especialidad. Hay una especialidad en construcciones civiles, que tiene estas asignaturas, otra en hidrología, con estas otras asignaturas, y la última de mención de transportes y servicios urbanos. Vale, esto ya, bueno, queda un poco más lejos, cuando vais acercando iréis eligiendo. Y otra opción, una vez que se está estudiando, pues cuando uno llega a tercero, es la posibilidad de hacer lo típico que se dice Erasmus, que más que Erasmus, bueno, pues son estudios en el extranjero, porque Erasmus parece que suena irte a Europa, pero aquí en esta escuela tenemos acuerdos, pues por supuesto, con las principales escuelas de ingeniería civil de Europa, por ejemplo, en París, el Imperial College, pero también, y bueno, Milán, Múnich, en todas partes, pero tenemos también acuerdos con universidades de Estados Unidos, universidades de China, etcétera, que, bueno, si tenéis dudas, curiosidad, pues podemos comentar. En nuestra escuela, y ahí quizá me meto un poquito en lo que va a contar Álvaro de Ingeniería de Materiales, como veréis en Ingeniería de Materiales, la Escuela de Caminos dentro de la UPM ha sido como por así decir, la punta de lanza para abrir o hacer convenios con otras universidades en el extranjero, porque tenemos un curso entero, tercero entero del grado de Ingeniería de Materiales que se imparte en inglés. Entonces eso nos ha facilitado mucho la posibilidad de intercambios, tanto en Ingeniería de Materiales como en Ingeniería Civil. Y luego, desde un punto de vista de la profesión, pues como veis, como habéis visto en el puente este de Escocia, pues hacen cosas fuera, pero bueno, aquí comento muchas cosas que son conocidas por todo el mundo, ¿no? Como el Canal de Panamá, o muchas obras en el extranjero, el AVE de Medina a la Meca, bueno, AVE, el tren de alta velocidad de Medina a la Meca, y muchas otras obras. Bueno, de hecho, pues lo que hay que pensar es que ya en el mundo que vivimos y al que vais a salir, pues es un mundo absolutamente global, y bueno, pues tenéis que estar preparados para trabajar en cualquier sitio, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues es simplemente un dibujo de hace ya unos cuantos años, a lo mejor hará 5 o 6 años, de obras que están haciendo empresas españolas alrededor del mundo, ¿no? Y más o menos para que veáis, el centro del círculo está en donde está la obra de Meca Medina, Riad, lo que sea, y el tamaño del círculo es el coste de la obra. Es decir, hay obras, pues como veis aquí, por valor de 35.000 millones de euros en ese momento, digamos, hechas por diferentes empresas españolas, ¿no? Y ni siquiera, por supuesto, aquí no están todas, ¿no? Simplemente son las más grandes. Bueno, entonces, claro, ya por terminar, bueno, pues más o menos os ha gustado esto, está dispuesto a estudiar bastante, eso sí ya os digo, hay que estudiar bastante. Y bueno, luego vas a poder encontrar trabajo. ¿En qué vas a trabajar cuando termines, ¿no? Pues como decía, pues se trabaja desde digamos, en toda la cadena de valor de las estructuras, ¿no? Desde la planificación hasta la gestión final de la estructura, ¿no? Entonces, pues eso, en planificación, en diseño y cálculo, pero luego la construcción, la gestión posterior de esa estructura, incluso en financiación, no solo de la estructura, sino hay gente que también, bueno, pues por el nivel de matemáticas que se imparte, pues que acaba trabajando en bancos o en fondos de inversión. Y, por supuesto, en investigación o innovación, cosas diversas, ¿no? Y en dónde, es decir, una cosa es en qué se trabaja, en qué cosas va a hacer uno, y otro dónde las va a hacer, en qué empresas, ¿no? Bueno, pues justo pues en el Estado ahí está el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Administración Pública y en las comunidades autónomas, pero bueno, además pues en empresas pues de todo tipo, ¿no? Empresas relacionadas con el sector como de agua y energía, constructoras o concesionarias, consultorías, ingenierías en general, pero también, como os decía, pues en la banca o en fondos de inversión, o pues en centros de investigación, universidades, si os gusta la investigación. Y ya, lo último es una encuesta de, bueno, ahora mismo bueno, podéis pensar, muy bien, esto es en teoría dónde se trabaja, en teoría en qué se trabaja. En la realidad, ¿se trabaja o no se trabaja cuando no termina, ¿no? la escuela? Eso es una información interesante, ¿no? Entonces aquí estos son datos de encuestas de egresados de nuestra propia escuela, o sea, gente que ha estudiado con nosotros. Entonces a la pregunta de si has encontrado trabajo, sí, no estoy buscando o tengo mi propia empresa, pues como veis prácticamente casi todos es un sí, han encontrado trabajo. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, pero a lo mejor ha tardado mucho, ¿verdad?, en encontrar este trabajo, ha estado años en el paro hasta encontrar el trabajo. Bueno, pues ante esa pregunta de cuánto tardó en encontrar el trabajo, pues en menos de un mes más del 50%, como veis aquí. Y si
miramos los 3 primeros meses, que son la azul, la marrón esta y la gris, pues estamos hablando del 75-80%. Lo siguiente sería, bueno, pero seguramente que se han ido fuera a trabajar, ¿no? Estarán expatriados por allí porque en España no habrá trabajo de esta profesión. Bueno, pues ante esa pregunta la respuesta es, pues, como veis aquí, en España están, pues no sé cuánto corresponderá esto. Para la próxima, a ver si me acuerdo y pongo el numerito. Pero vamos, bastante visual que prácticamente todo el mundo está trabajando en España, ¿no? Y si no, pues fijaos aquí, pues en otros sitios de Europa, Reino Unido, o sea que en Europa sería la otra gran mayoría y ya unos poquitos fuera de España o fuera de Europa. Y esta es la menos importante y es cuánto se cobra, porque esto, bueno, esto cada uno, pues según negocie, según lo valga, y por supuesto que con los años se suele ir aumentando el sueldo. Pero bueno, esto estamos hablando de los primeros sueldos que se consiguen, más o menos en media. Aquí, como veis, más variedad, pero bueno, los más gordos, las partes más gordas de la tarta, que es casi un 50%, están entre los 23.000 y 30.000 euros de sueldo bruto anual. Vale, que bueno, para empezar, pues no está mal. Y bueno, yo con esto termino, simplemente animándoos a entrar en la escuela y entrar en la página web, que es muy sencilla, caminos.upm.es, para, si no lo habéis hecho ya, que probablemente lo habéis hecho, para informaros más en detalle de las titulaciones que se imparten. Y con esto pues doy paso a Álvaro. Y las preguntas yo creo que las dejamos, ¿verdad?, todas juntas para el final. Creo que será lo mejor. Podéis quizá irlas expresando en el chat, o sea, escribiendo en el chat si queréis, y si no, al final, pues de palabra las podéis ir preguntando. Bueno, pues entonces empiezo yo. ¿Me oís bien? Vale. Sí, se te oye. Pues muchas gracias a todos por conectaros esta tarde. Voy a hacer un poco lo mismo, de compartir pantalla. Y ya paso a la presentación. Vale, estáis en pantalla completa, ¿verdad? Sí, sí, Álvaro. Perfecto. Pues nada, lo que quería hablaros es de una carrera que, aunque ya tiene sus años de rodaje, pues es relativamente novedosa, es una de las carreras más politécnicas de la Politécnica, es el grado de Ingeniería de Materiales, y para ello pues voy a empezar un poquito haciendo zoom hacia afuera y hablando un poquito, pues eso, de la profesión de ingeniero, de qué demonios hace un ingeniero. Pues no había ingenieros cuando se construían catedrales, pero casi. Es decir, era gente que sí que sabía de piedras, sabía de fuerzas, sabía lo que aguantaban las piedras y lo hacían más o menos pues con conocimientos no repetitivos. El que era bueno y si el tipo no era bueno, pues se caía la catedral. Cuando ya llega el siglo XIX, pues empiezan a pasar cosas, que se descubren máquinas de vapor, ahí empieza a aparecer la electricidad, el acero, y entonces el propio mercado, la sociedad empieza a exigir profesionales que están un poquito más especializados y se forman las escuelas de ingenieros. Pero todavía eran unos ingenieros bastante generalistas. Y podemos hablar eso de Agustín de Betancourt, que es el fundador de la Escuela de Caminos. El rey de España lo envió a que espiara máquinas de vapor en París y en Londres. Y pues bueno, hizo globos, hizo cimentaciones, es el responsable de la cimentación de San Petersburgo y de hecho acabó de experto de mariscal de los ejércitos del zar de Rusia. Y en Inglaterra, por ejemplo, pues aquí tenéis a un señor que se llamaba Isambard Brunel, pues que igual lo mismo te hacía un puente en la ciudad de Bristol, que hacía el ferrocarril del sur de Inglaterra, que hacía uno de los primeros barcos de vapor con hélice, sin palas. Claro, el tiempo pasa y el siglo XX ya empezaba a exigir cosas con mayor especialización. Es decir, para hacer aviones queremos un aeronáutico, para hacer ferrocarriles necesitamos un ingeniero de caminos o civil y para hacer barcos un ingeniero naval. Pero claro, el siglo XX también trae nuevas innovaciones como la energía nuclear, vehículos espaciales, microelectrónica o comunicaciones. Aquí podéis ver pues 4 de los grandes inventos del siglo XX. El motor de reacción y el propio avión, es decir, la aeronáutica. Aquí a la derecha tenéis un reactor nuclear. Este es el programa espacial Apolo, uno de los cohetes Saturno.
Y, por ejemplo, a la derecha esto es un transistor que dio lugar a toda la revolución de las comunicaciones y del cálculo por ordenador. Y bueno, pues seguimos ahora en el siglo XXI, no ha habido todavía, porque hemos empezado el siglo hace no demasiado tiempo, ninguna revolución. Se empieza a ver que una de las revoluciones es acoplar los datos y los sistemas de información a todo lo anterior, pero seguimos necesitando nuevos procesadores que puedan meter más chips y más capacidad de cálculo en los ordenadores. Seguimos necesitando motores de aviación que consuman menos, que duren más y que sean más seguros. Y estamos beneficiándonos también de la convergencia con otras disciplinas como la biología para dar lugar a cosas como la ingeniería de tejidos. Y entonces, pues el papel del ingeniero en el siglo XXI, pues ya no es tanto sigue siendo un experto, pero tú trabajas en un equipo con los expertos de distintas áreas. Y por eso se habla de que necesitamos equipos multidisciplinares. Y ahora ya podemos hablar de dónde entran los materiales. Bueno, pues los materiales realmente son los que han ido definiendo el desarrollo de la humanidad, el desarrollo tecnológico. Pensad que hablamos de la edad de piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, y luego ya nos metemos en las épocas históricas. Podéis empezar a ver en esta gráfica pues que al principio todo se hacía de madera, de piel, de fibras naturales, de lana o de piedra. Luego se fue inventando cosas como la alfarería, algunos de los vidrios, y en general la tendencia histórica es que hasta la Segunda Guerra Mundial pues los que ganaban más importancia eran los metales. Desde la Segunda Guerra Mundial en adelante pues hay un resurgimiento del resto de ramas de materiales, empiezan a ser cada vez más importantes los polímeros, empiezan a ser más importantes los materiales compuestos y empiezan a ganar también importancia algunas cerámicas. Ahí a veces incluso hay gente que incluye los semiconductores. Entonces, los materiales son fundamentales a la hora de ir inventando cosas nuevas, hacer dispositivos nuevos, máquinas nuevas y afectan a toda nuestra vida cotidiana. Desde lo que usamos para vestirnos hasta lo que usamos para cuando nos montamos en un coche. Entonces, claro, ahora tenemos muchos más materiales combinados de muchas más formas distintas y necesitamos profesionales que tengan que dar respuesta a estos retos tecnológicos. Y para eso surgió el ingeniero de materiales, que ese es el que se ocupa del análisis y las decisiones relacionadas con los materiales. Es una ingeniería transversal porque los materiales se usan en todos los campos de la ingeniería y también es una de las ingenierías que está más pegada a la ciencia, en particular a la física, a la química y a la biología. Y por eso aquí os pongo pues, todos estos avances de aeronáutica, energía, propulsión aeroespacial, microelectrónica o ingeniería biológica. Con todos estos tiene que ver el ingeniero de materiales. El primer mensaje es que si alguien quiere construir aviones, desde luego lo primero que tiene que intentar es hacer ingeniería aeronáutica. Y si quiere hacer presas, pues ingeniería civil. Pero si no tiene una idea muy clara y quiere tener una idea muy general de la ingeniería, pues la ingeniería de materiales es una buena opción. Hablando de preguntas de materiales, pues hay cosas que pueden dar una idea de a qué nos dedicamos los ingenieros de materiales. Cosas como si se puede soldar el aluminio y el acero, o cómo se hace una botella de refresco de plástico, que ahora usan muchísima menos cantidad de la que se usaban hace 10 años. Cosas muy cotidianas de por qué no puedo usar un rotulador normal en una bolsa de supermercado. Preguntas muy antiguas, como si puede el hormigón fraguar bajo el agua. Los romanos, por casualidad, descubrieron que sí hace 20 siglos, pero no sabían por qué. Cosas que parecen que son tradicionales, como los aceros, pues resulta que son materiales con muchísima innovación y que hace 10 años no existía la mitad de los aceros que actualmente están en el mercado. Hay materiales que son genuinamente nuevos, como el grafeno, que puede estar revolucionando en unos pocos años los dispositivos microelectrónicos, sí que conduce muy bien la electricidad, por cierto. También hay materiales que combinando superconductores con imanes puedo hacer levitar un tren. Esa es una de las respuestas a estas preguntas. Ahora ya, Gustavo es experto, os podría contar en las preguntas del turno final si se puede cultivar órganos artificiales. Sí, todavía no los más complicados, pero ya se pueden cultivar órganos artificiales. Y pues eso, preguntas que son de actualidad, de qué margen de mejora tiene un motor térmico o uno eléctrico. Los motores térmicos en general están limitados por la temperatura máxima de uso. Ahí depende de si podemos usar materiales que aguanten más temperaturas. Y un material eléctrico, pues por las propiedades magnéticas de los materiales. Y si tenemos materiales minerales, por ejemplo, como el neodimio, o si mejoramos la conductividad
o la respuesta de algunos otros materiales. Antes Fran ha puesto un vídeo bastante dramático de una presa que se rompía. Yo quería poneros el ejemplo del accidente de Robert Kubica en 2007. Bueno, pues podéis ver que es un vídeo totalmente espeluznante. Tampoco lo voy a... Bueno, una última pasada. Bueno, con esto es suficiente. La idea es que este accidente fue a 300 por hora prácticamente y Robert Kubica sobrevivió al accidente. Entonces, él no hubiera sobrevivido al accidente probablemente 10 años antes. Y la respuesta es que los materiales de los que estaba hecho el monoplaza, que es fibra de carbono, permitieron aguantar una deceleración salvaje y un impacto que es brutal. Y además, luego hay otras medidas de protección como monos ignífugos o materiales que te pueden ayudar a resistir la deceleración, acolchamientos como los airbags, en definitiva, que hicieron que este hombre pudiera sobrevivir. Pues este es uno de los ejemplos típicos de cómo los materiales pueden hacer que haya una diferencia muy grande, a ver si puedo pasarla, en la ingeniería del siglo XXI. Por hacer las cosas ya un poquito más concretas, ¿de qué se dedica un ingeniero de materiales? Pues un ingeniero de materiales conoce los puntos fuertes y débiles de los materiales y selecciona los que son óptimos para una aplicación, analiza las durabilidades de un componente y puede hacer un plan de mantenimiento, diagnostica las causas de fallo de un material durante el servicio, informa a las partes implicadas, puede desarrollar nuevas aleaciones metálicas, nuevos materiales cerámicos y nuevos plásticos, puede investigar nuevos materiales con mejores propiedades mecánicas, eléctricas, magnéticas u ópticas y desarrollar los dispositivos asociados. Estudia también nuevas técnicas de procesado, transformación y fabricación de materiales y, en principio, también eso, trabaja en equipo y puede limitarse a asesorar a otros ingenieros u otros científicos. Como es una carrera más reciente, pues no hay tanta experiencia pues, como podía haber, por ejemplo, en ingeniería civil, pero ya en los 10 años que llevamos desde Bolonia funcionando con el grado, pues hemos tenido un montón de estudiantes que se han ido a continuar estudios a universidades españolas y extranjeras, gente que se ha colocado en todas estas empresas y, en definitiva, es una carrera que históricamente ha tenido un paro muy reducido. ¿Por qué en la UPM y no en sitios como la Complutense o la Rey Juan Carlos? Bueno, pues porque empezamos aquí. Esta carrera se inventó específicamente en nuestro edificio, en la Universidad Politécnica y en particular en la Escuela de Caminos. Porque también es un grado en el que convergen la ingeniería y la ciencia. Están juntas y es un sitio donde las innovaciones tardan menos tiempo en pasar a la ingeniería. Por picar un poco a Fran, puedo decir que una innovación en hormigón puede tardar mucho tiempo en ser aceptada para aplicarse en una presa. Pero aquí el ciclo de tiempo que hace falta entre una innovación y que se pone en un dispositivo pues es mucho menor. Una de las cosas que más valoran nuestros alumnos es que somos una titulación totalmente politécnica, en el sentido de que participa no solo la Escuela de Caminos, aquí se da clase, pero participan también profesores de Teleco, de Minas y Energía, de la Escuela de Industriales, de la Escuela Aeronáutica del Espacio, de Navales, de Montes y Medio Natural. Tenemos 3 especialidades, una en materiales estructurales, otra en materiales funcionales y otra en materiales biológicos. Podéis ver aquí, pues eso, lo que es un material estructural es lo de Robert Kubica, no lo voy a repetir. Un material funcional es una cosa con propiedades térmicas, ópticas, especiales. Aquí, por ejemplo, podéis tener pues, cómo se emite un láser y cómo crear láseres para comunicaciones. En materiales biológicos, pues podríamos pensar en ingeniería de tejidos y cómo a partir de ahora podemos empezar, a partir del laboratorio, en generar nuevos tejidos para prótesis o para sustituir cosas dañadas. Podéis verlo más o menos aquí.
Y ya terminando los argumentos, pues tenemos el tercer curso íntegramente en inglés, tenemos una de las acreditaciones internacionales, que es la acreditación EURACE, y tenemos probablemente la mejor oferta de movilidad al extranjero. Es decir, que todos los alumnos de Ingeniería de Materiales que quieren el tercer curso pueden acabar haciéndolo de Erasmus. Si no pueden irse en tercero, se podrán ir en cuarto, pero prácticamente todo el que quiere tener la experiencia de salir fuera de España y pasar un año, un cuatrimestre en Europa, en Estados Unidos, pues puede hacerlo. La última cosa que quería enseñaros es que sigáis, por supuesto, la página web. En nuestra página web es donde está casi toda la información. Materiales.upm.es os conduce aquí. Aquí podéis seleccionar bien el grado, bien el máster. Aquí en las guías del curso aparece ya toda la información de horarios, exámenes y demás. De momento están las del 2020, no las del curso 21-22. Pero si queréis conocer de verdad el grado por dentro, podéis iros a asignaturas o podéis iros a horarios y podéis ver, pues eso, como primero y segundo, pues se dan un poco las asignaturas básicas, pero ya desde el principio empiezan a aparecer cosas que son propias de materiales, como estructura de materiales 2, materiales metálicos. En segundo aparecen cosas que no son comunes en ingeniería, como física de materiales, estadística y cuántica. Y a partir de aquí, pues ya empieza a haber cosas tipo organización empresarial, instrumentación, que son talleres de dispositivos de sensores y cosas similares. Tercero, como podéis ver, es totalmente en inglés. En tercero, los viernes están libres para poder hacer actividades extras. Cosas tan importantes en el mundo moderno como el reciclado de materiales. Y esto ya sería cuarto, en el que ya aparecen las especialidades de materiales estructurales, funcionales o biomateriales. Y con esto, pues básicamente no dejéis de visitar la web porque tenemos cosas interesantes como retos o concursos. Este, por ejemplo, era un concurso de que la gente diseñara un material que resistiera impactos. Entonces recibimos por parte de varios equipos unas cuantas propuestas. Era una placa de madera que resultó que a cámara lenta veis que no da muy buen resultado. Prácticamente el proyectil sale a la misma velocidad que entra. Aquí este segundo equipo de otro colegio se le ocurrió un poco más y a pesar del destrozo pues consigue detenerlo. Y el último, por ejemplo, hicieron un material compuesto con tejido y aquí podéis ver que aunque el proyectil entra a la misma velocidad, pues lo capturó sin recibir ningún daño. Cosas así, o sea que no dejéis de visitar la web y pensad sobre todo en que es una carrera muy polivalente y si no tenéis una vocación totalmente clara, un sitio muy bueno para tener una perspectiva general de la ingeniería. Y con esto dejo de compartir y nos quedamos los tres, yo creo que a disposición de vuestras preguntas. Sí, bueno, si queréis pensar preguntas, también faltaría que habláramos brevemente sobre actividades no académicas. Los voy a contar brevemente en unos minutos. Perdona, Si queréis... Gustavo, que me adelantaba las preguntas. No, está bien, está bien. Si queréis, mientras tanto, también podéis pensar preguntas y yo voy a ser muy rápido para explicar esto, ¿no? Entonces, vale, voy a compartir la pantalla. Ok. Vale, pues simplemente quería mencionar brevemente algunos aspectos que se escapan, ¿no? de lo que son propiamente las titulaciones y la actividad académica. Entonces, bueno, brevemente mencionar que la escuela está localizada en la ciudad universitaria. Quizás la mayoría de los que os habéis conectado quizás ya conocíais, ¿no? Y se puede llegar fácilmente en metro, en autobús y si alguien, incluso, bueno, en coche hay un aparcamiento muy, muy grande, o sea que todas las posibilidades son muy fáciles aquí. En la escuela hay un gran número de asociaciones, de hecho, creo que es la escuela con más asociaciones de alumnos de la universidad. Entonces, los alumnos con intereses musicales, culturales, de cine, de deporte, de fotografía, pues hay una revista también y pueden participar
en escribir artículos, en maquetar la revista, etcétera. Todas estas posibilidades están abiertas y, de hecho, tan abiertas como que las asociaciones están deseando, ¿no?, que participen nuevos alumnos, así que, y sobre todo después de este periodo en el que hemos tenido restricciones por la pandemia, pues el próximo curso quizás va a ser un momento en el que se va a retomar con mucha energía la actividad presencial de las asociaciones. Y luego también mencionar las posibilidades de prácticas. Entonces, en la escuela, bueno, hay muchas ofertas, hay muchas empresas interesadas en ofrecer prácticas para los alumnos. Hay dos tipos de prácticas, son las prácticas curriculares, que forman parte del conjunto de horas dedicadas a la formación que se reconoce en los créditos de las titulaciones, y también hay prácticas extracurriculares, que son horas dedicadas a una actividad formativa, pero más allá de estos créditos que forman en las titulaciones, ¿no? Como ves aquí, en el último curso con actividad presencial normal había 500 prácticas en la escuela, sumando los dos tipos, así que una gran cantidad de alumnos las hacen, ¿no? Prácticamente quien quiera hacer prácticas pues tiene esta posibilidad. Y bueno, también tenemos presentaciones a lo largo del curso de empresas que ofrecen prácticas y explican a los alumnos en qué consiste su actividad. Tenemos empresas, por supuesto, más ingenieriles, pero también hay incluso empresas pues, el ámbito de la financiación y la consultoría, y esto encaja con que algunos alumnos están muy interesados en estos sectores. Incluso durante este periodo en el que hemos estado sin actividad presencial para presentaciones de empresas, pues hemos mantenido las presentaciones con forma telemática, y en el curso hemos seguido haciendo una veintena de presentaciones cada año. Las principales empresas constructoras, por supuesto, pues participan, y también otras empresas grandes más quizás cercanas al campo de los materiales, como son quizás Rolls-Royce y bueno, también las grandes empresas de ingeniería que tienen intereses en cualquier tipo de ingeniería, ¿no? La actividad de prácticas resulta muy beneficiosa desde el punto de vista de la empleabilidad, y de hecho, como se ve aquí, pues en la última encuesta a alumnos egresados de las titulaciones de la escuela se veía que de los que habían hecho prácticas, pues un 2/3 recibían una oferta por parte de la empresa para quedarse en ellas. Y quizás esto también tiene que ver con que, completando también la información que antes explicó Fran Rojo, pues el tiempo medio de búsqueda es muy bajo, ¿no?, para los alumnos. En la mayoría de los alumnos encuestados, pues en menos de un mes habían encontrado empleo, ¿no?, en menos de un mes desde el momento de finalizar la titulación. También voy a comentar aquí algo que puede resultar atractivo para los alumnos, y es que en la universidad es posible también realizar realizar colaboraciones en departamentos o en subdirecciones de la escuela con becas. Hay becas de la universidad, hay un gran número de becas de la universidad y también hay becas del ministerio, y esto permite también pues introducirse en ámbitos más de la investigación que desarrollan los departamentos, o en temas de gestión que se hacen en subdirecciones, y esto es posible también desde los primeros años, ¿no? O sea que para los alumnos interesados, esta posibilidad de realizar colaboración con una beca pagada, pues puede ser también interesante. Y bueno, esto es brevemente lo que yo quería añadir a estas actividades adicionales, ¿no?, a las actividades docentes o las actividades relacionadas con la docencia. Así que bueno, finalizada esta parte, si queréis podéis hacernos cualquier duda que tengáis, y intentaremos responder a las preguntas. Veo que ya hay aquí algunas, a lo mejor esta la puede responder Fran Rojo, ¿no?, que tiene que ver con ingeniería. Sí, veo una pregunta aquí de Ana que dice: ¿qué diferencia hay entre arquitectura e ingeniería civil? Buena pregunta.
La ingeniería civil, yo diría, es más amplia en el sentido de más, pues toda la parte de planificación, logística, todas esas cosas. Por un lado, yo creo que es más fuerte, más intensa, por así decir, en la ingeniería civil que en la arquitectura. La arquitectura tiene un componente mucho más, quizá de diseño, más artístico. La parte de ingeniería civil es quizá más, pues bueno, ingenieril en el sentido de que las cosas sean robustas, ¿no? De que no se caigan, de cálculo, estructuras, dentro de que también se pueden hacer cosas bonitas, ¿eh? Hay muchos ingenieros que han hecho cosas o que hacen cosas muy bonitas. Pero no es, quizá no es lo fundamental, por lo menos desde un punto de vista en la titulación. Se piensa más en cómo hay que construir esto, cómo hay que diseñar esto para que aguante, para que no se caiga y para que sea útil. Luego, por supuesto, diferencias. La cuestión es si te gusta la arquitectura en el sentido de arquitectura, como se suele comentar, ¿no? En el sentido de pues, hacer edificios o hacer construcciones y tal, pues ambas profesiones están absolutamente unidas. El arquitecto, como digo, quizás es más el que pone la parte del diseño, no solamente el diseño estético, sino también, por ejemplo, si me iré más lejos, en un edificio de viviendas, pues el arquitecto es, por ejemplo, el que sabe diseñar los interiores de las viviendas, que es importante, ¿no? La funcionalidad, donde tiene que estar el baño, donde está, que pues no es lógico que la puerta del baño dé a la cocina, cosas de ese tipo, ¿no? Eso sería una barbaridad, ¿no? Por hacer la caricatura. Pues ese tipo de cosas es más de la parte de arquitectura. Luego, el hecho del diseño del edificio, de la estructura, para que no se caiga y demás, pues en el momento en que el edificio sea un poco complejo, es decir, tenga más allá de 4 plantas, pues ahí entra la ingeniería civil, ¿vale? Y por supuesto en la construcción y demás también, claro. Eso más o menos, espero que ambas son en la misma. A ver, no sé si... Aquí hay muchas preguntas seguidas. La última que veo, que es de Pablo, que dice, y son ambas en la misma escuela, interpreto que se refiere también a arquitectura y a ingeniería civil, ¿o a qué te refieres, Pablo? No sé si puede ser a Materiales. la diferencia. Es que había una pregunta anterior también. Ah, vale. Es que Hay muchas preguntas. Claro, hay las siguientes. La diferencia entre el grado en Ingeniería Civil y Territorial y el plan de estudios de Ingeniería Civil y Territorial más máster. Caminos, canales y puertos. Vale, a lo mejor es más razonable que sea esa. Vale, Pablo, eso es. Ok. Diferencia entre Ingeniería Civil, nada, no hay. O sea, no hay. Sí hay. Lo que hay es que nosotros, en la escuela de caminos, vamos a ver, lo que sea, digamos, la titulación que se ha impartido tradicionalmente, hablo antes de Bolonia y demás, es la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Es decir, yo estudié allí, entré allí y a los 6 años salí con la titulación de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. No había un grado intermedio, ¿de acuerdo? Entonces, en cierto modo, lo que queremos en la escuela también, y por motivos de planificación incluso de la escuela, es saber cuántos alumnos quieren hacer el máster de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Y me gustaría saberlo desde el principio. Por lo tanto, si quieres hacer el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, en la EBAU, apúntate a eso, al plan, ¿cómo dice esto? Plan de estudios de Ingeniería Civil y Territorial más máster. Apúntate a ese. Sabiendo que si por el número de corte o lo que sea, o sea, por la nota de corte no te diera, pues pon en segundo lugar el grado de Ingeniería Civil y Territorial, que probablemente tenga una nota de corte más baja y entonces, bueno, pues si no entras en el primero, pues entrarás en el segundo, ¿vale? Pero una vez dentro es lo mismo, simplemente por saber quién quiere, o sea, tener planificado quién quiere hacer el máster. Una vez que estás dentro y apruebas el grado de Ingeniería Civil y Territorial, tienes, hayas entrado como hayas entrado, tienes la admisión garantizada al máster, ¿vale? Es decir, en el máster entran menos alumnos que al grado, pero bueno, la cuestión es que entre medias, pues nunca hay, digamos, el número de egresados del grado siempre es menor que el número de gente que entra en el grado. O sea que lo suyo es que si, o sea, por orden, eso, apuntarse primero. Si la idea ahora mismo que tenéis es hacer el máster, pues apuntaros a la del plan integrado. Oye,
¿Qué pasa ahí? Dices, es que me apunté al plan integrado y a los 4 años, pues no lo sé, qué sé yo, he tenido hijos y tengo que trabajar. Que es una posibilidad perfectamente plausible. Bueno, pasa nada. Pues nada, terminas el grado y te buscas una empresa y te vas a trabajar. No hay mayor problema por eso. Espero haberlo aclarado. Eso es una cuestión más de organización nuestra que otra cosa. Si quiero hacer el máster en planificación y gestión de infraestructuras, puedo postular. Eso acabo yo de pegar el enlace Vale. a la página que contiene las fechas para solicitar ingreso en másteres, etcétera. Esto es. Con esta página puedes ver ahí todo el calendario para acceso al máster. Muy bien. Entonces, en Pues concreto, la preinscripción es del 1 de febrero al 30 de junio. Se publican listas de admitidos en varios momentos, etcétera, etcétera. Luego, ¿por qué, Pablo dice, por qué tanta diferencia de nota de corte? Bueno, pues más o menos ya te lo he contado, ¿no? Si todos los que se apuntan empiezan apuntándose al máster, pues hay un número de alumnos limitado que pueden entrar por ese lado, digamos, por ese camino del plan integrado, pero no pasa nada, porque luego pueden entrar al grado normal y ya está. No, eso no es ningún problema. Las escuelas, o sea, se imparten en la misma escuela, es decir, eso no hay. Los profesores los mismos, los exámenes los mismos. No hay diferencia entre entrar uno y otro. Si quieres respondo yo la siguiente. Las clases se están haciendo únicamente presenciales o con alternancia. Entonces, en la escuela las clases son todas presenciales y lo que pasa es que las clases simultáneamente se retransmiten online. Es decir, los alumnos también pueden seguir las clases desde su domicilio, con lo cual, en los momentos en los que ha habido pues alumnos con contagios y que han debido quedarse durante un tiempo confinados y demás, han podido seguir las clases. Y luego, generalmente, los profesores también mantenemos las grabaciones, con lo cual incluso se pueden seguir las clases después de la hora de la clase, ¿no? Vale. La siguiente pregunta es, ¿son ambas en la escuela? Esto es lo que te has respondido, creo, Fran, sí, ¿no? Sí. Estamos... La siguiente yo creo que marca mucha diferencia si hace uno el máster de Ingeniería Civil o no lo hace, o sea, el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Sí, o sea, realmente la titulación es diferente, incluso las competencias profesionales son diferentes y el colegio profesional que te puedes colegiar es distinto. Hombre, en principio, haciendo el máster, pues uno opta a trabajos mejores, a sueldos mayores y a tener mayor proyección profesional en el futuro. Pero bueno, no nos engañemos, lo más importante para tener buen sueldo y una buena proyección profesional es trabajar bien y mucho. Entonces, bueno, una vez que se ha salido y bueno, cuando haga 20 años que has salido de la universidad, pues casi importa poco que hayas estudiado. Importa más bien cómo hayas trabajado durante esos 20 años, ¿no? Evidentemente está relacionado con lo que has estudiado, pero bueno, a ver, sobre todo marca desde un punto de vista de formación. Pues hombre, esos 2 años yo creo que sí se notan, te forman bastante más. Además son 2 años en los que eres más maduro, por así decir. Ya sabes unas cuantas cosas más porque llevas 4 años habiendo estudiado y aprobando además, porque claro, si estás en el máster es porque has aprobado el grado. Y por lo tanto lo que se te enseña en el máster pues como que lo aprendes mejor, ¿vale? que lo que se te enseña en primero del grado, por así decir. Y quizá con más interés, pues bueno, vais a ir ganando madurez en la escuela, ¿eh? E incluso altura, o sea, yo eso también me sorprendo. Físicamente incluso crecéis. Yo diría eso, que además no os preocupéis mucho por eso, es decir, que el máster sí marca un poco la diferencia, pero la información de si vais a querer hacerlo o no la vais a tener perfectamente en cuarto. Es decir, cuando terminéis el grado es cuando ya vosotros vais a saber si queréis 2 años más a continuación, no queréis 2 años más o si queréis parar un par de años, tratar de tener una primera experiencia profesional y luego apuntaros al máster después. Aunque si tenéis idea de hacer máster, es mejor hacerlo desde el principio todo seguido, ¿eh? Eso también es verdad. Pero ahora se permiten más opciones de las que se permitían antiguamente. Así que no os preocupéis mucho porque la respuesta a eso la vais a tener vosotros mismos en cuarto. Eso es. O sea, la cosa, pues repetir un poco lo que he hecho antes. Si tenéis idea de hacer el máster, estáis dispuestos ahora mismo en vuestra situación
a decir, bueno, pues sí, yo creo que voy a estudiar 6 años y voy a hacer el máster, pues apuntaos a la del programa integrado. Y como digo, por si acaso, como dice aquí, es que el problema es que no te llegue la nota de corte, que dice Pablo. Pues si acaso no llega la nota de corte, pues poned en segunda opción el grado de civil y territorial, que la nota de corte es más baja. La siguiente pregunta que dice que cómo se espera que varíe la nota de corte del grado en ingeniería civil y territorial para el año que viene, pues no se sabe, nunca se sabe. Estas cosas nunca se saben, pero bueno, más o menos yo creo que se mantendrá. No creo que haya excesivas diferencias en la nota de corte del grado. Bueno, puede que suba un poquitito quizá, pero no significativamente. Pero nada, por eso. O sea, es decir, ahora mismo, por ejemplo, hay menos paro del que había hace los años de la crisis. Todas las ingenierías, la gente se ha dado cuenta que dan buena empleabilidad y están con notas de corte más altas o más bajas, pero al final la gente entra porque de grupo de carreras, comparado con ciencias o con ciencias sociales o con biosanitaria, las ingenierías sí que te conducen a una empleabilidad más rápida. A ver, siguiente pregunta. Dice, ¿hay mucha química en ingeniería de caminos? No. No. La respuesta es básica. Hay una asignatura de química en segundo semestre de primer curso. Y bueno, luego en materias de construcción, más que química, bueno, pues cementos y hormigones, que es muy, vamos, es más tecnológico que química. Y cosas así relacionadas con químicas, ingeniería sanitaria. Hay algo ya de química también, pero vamos, estamos hablando de cuarto curso de especialidad o incluso asignaturas del máster, ¿no? Y también es una química muy, muy concreta, ¿no? Por ejemplo, de depuración de aguas o de estaciones de tratamiento de aguas y demás. Y es una cosa muy, bueno, somera, digamos, de la asignatura. La asignatura incluye muchísimo más que la química. Sí. O sea, no, la respuesta es no. Si os preocupa porque no habéis hecho la optativa en segundo de bachillerato, la respuesta es que cada vez hay más estudiantes que vienen en esa situación. Que no lo hacen. Y tanto en ingeniería de materiales como en ingeniería civil, un buen estudiante se puede poner más o menos al día y aprobar la asignatura más o menos en las mismas condiciones que otro que haya hecho química el curso anterior en segundo de bachillerato. Hay que estudiar un poco más, pero no crea un abismo terrible y es una asignatura que se ponga muy difícil. Siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el número medio de alumnos por clase? Pues subdirector de alumnos, ¿te lo sabes? Yo diría que unos 80 o así en primero. ¿No? Sí, porque en cuanto se supera eso se hace un grupo nuevo. O sea por que eso. 70, 80, lo que pasa es que luego en la práctica a veces presencialmente hay alguno menos, pero sí, de ese orden. Ese es el número, más o menos. Esos son los grupos de primero. Luego también es verdad que en las asignaturas optativas pueden ser grupos pequeños, ¿no? Claro. Sí. O sea que incluso 10 alumnos en algunas optativas de últimos cursos. O sea que hay un rango de número de alumnos que depende de las clases, con grupos más numerosos en los primeros años y luego en optativas, pues grupos más pequeñitos. Si no has hecho química en segundo de bachillerato, es útil que te compres el libro y que trates de leer un poco por tu cuenta. Pero no me atrevo a decir que sea totalmente necesario. Es decir, dependiendo del profesor que te toque, alguno te puede decir, bueno, esto quizá deberías haberlo dado en bachillerato, pero ya cada vez más profesores entienden que hay alumnos que no lo han hecho. Yo sí que recomendaría en este verano, si tenéis pensado entrar en alguna de los dos grados, pues un repaso a la química o un poquito de profesor particular podría venir bien, pero tampoco os agobiéis porque no es una cosa muy importante. Y en ingeniería civil, Fran, sí que hay dibujo técnico y es de las importantes de primero. Sí, es que estaba en alguna pregunta que había anterior por ahí. Sí, pero ¿Hay bueno, mucho dibujo técnico en ingeniería civil? Sí, dibujo técnico sí. Así como en química te digo no, pues aquí te digo sí. Hay en primer curso en los 2 semestres y diría en el primer semestre de segundo también. Y es importante, o sea, asignatura con cierta importancia. Pero bueno, lo mismo que pasa con la química. Hay gente que entra sin haber hecho dibujo técnico y bueno, pues es verdad que le cuesta más, tendrá que echarle más horas al principio sobre todo, pero bueno, todo se puede superar, ¿eh? No impide aprobar la carrera.
no haber hecho dibujo técnico en bachillerato. Y a ver, por aquí atrás, ¿desde qué fecha se puede inscribir a la carrera? Esto yo diría que es... Eso he pegado yo también un enlace Vale. con información sobre acceso, fechas, etcétera. Esto es. Es que esto no depende de nosotros, esto está centralizado. Eso es en principio del Distrito de Madrid y de la propia Claro, universidad. claro, por Entonces, eso. si entráis desde segundo de bachillerato, pues veréis que hay un calendario para prescribiros y para matricularos. Y si ya tenéis la titulación, pues seguís el enlace que ha puesto Gustavo y en la universidad hay una página web donde explican los plazos bastante bien. Nos preguntan también sobre universidades con las que hay intercambios en China. Y es una buena pregunta porque la Universidad Politécnica ha desarrollado muchísimo la relación con las universidades chinas. De hecho, le dieron un premio a la Embajada Española en China por las relaciones y tiene relaciones realmente con muchísimas universidades, incluida con la mejor universidad en China, que es Tsinghua, y a la que también es posible ir como estudiante de intercambio. Ahí es más restrictivo. En el caso de ingeniería civil y de ingeniería civil y territorial y de caminos, en China hay una universidad que sería la número 1 del ranking de Shanghai que comentábamos antes, que es la Universidad de Tongji. Y por supuesto también tenemos muy buena relación con la Universidad de Tongji. Hasta ahora pues hay intercambio de alumnos y ahora se está poniendo en marcha también un doble título de máster con ellos. Y luego pues hay varias universidades más con las que se intercambian, digamos, de forma con números importantes de alumnos, ¿no? En Pekín está Beihang, tanto en ingeniería civil como en materiales. En Tongji también, por supuesto, es una universidad a la que van alumnos de ingeniería de materiales. Y creo que estas dos son las principales, ¿no? Con las que tenemos intercambios. Pero ya os digo que incluso con Tsinghua, que sería la número 1 de China, es posible tener intercambios. Ahí ya es más restrictivo, ¿no? Porque con Tongji y con Beihang pues es relativamente fácil, sencillo, y de ahí buenas plazas, la relación es muy buena con ellos. O sea que no sé si tienes interés en alguna en concreto o no sé si te interesa alguna ciudad cuando hacías esta pregunta, Daniel, pero si quieres podemos concretarte un poco más. La siguiente pregunta es muy clásica de si hace falta ser un genio para hacer ingeniería. La respuesta es que no, pero hay que estudiar en serio. En general es más de trabajo y de esforzarse todos los días un poco que de inteligencia. Y de hecho todos hemos tenido compañeros que en primero eran muy listos y luego se les ha dado peor que otros que parecía que venían con peor base, pero que han cogido el hábito de estudiar y que han hecho unas carreras luego excelentes. Así que, pues eso, más que inspiración es transpiración, es que es sudar y trabajar. Tampoco es hacer un drama, es decir, en primero es cuando hay que salvar el nivel, es cuando suele haber más abandono, pero si una persona llega y termina segundo, ya seguro que va a terminar, casi seguro que va a terminar la ingeniería, porque ya después de segundo no hay casi abandono. Y en primero no sabría deciros cuál es la tasa de abandono, pero no es tampoco muy alta, no es como era antiguamente, que entraba más gente y abandonaba más gente. Ahora entra menos gente, ¿qué diríamos? ¿Un 15%? ¿De abandono? No lo sé. Yo me atrevería a decir que en materiales miré las estadísticas Sí, ahí sí. y venía a ser como un 15% de gente que dice, oye, mira, esto no es lo mío, no. Y en civil yo Quizá creo que en civil y está, territorial es un poquito más alta, ¿no? Pero vamos, tampoco será mucho más. no creo que haya mucha diferencia. Habla también del tiempo medio en terminar la carrera. Tampoco sabría decir, no sé si Gustavo tienes tú Es que lo estadísticas de siento, esto. sí, no estoy seguro ahora mismo, la verdad es Pero que... imagino que ahora serán, la media estará en 4 años y pico. O sea, no creo que llegue a 5, quizá 5, por ponernos en lado negativo, ¿no? De media, porque sí se puede, o sea, se hace en 4 años. Bueno, pues hay gente que tarda 1 más, 2 más y al final la media sale pues a lo mejor 5. Pero bueno, es una cosa más o menos razonable, creo. No está
demasiado mal. Hay una pregunta aquí que es larga de leer, es más o menos antigua, pero simplemente por concretar a Imran, que dice que si entra, que por lo que he dicho yo, que sí, la respuesta es sí, puedes acceder perfectamente al máster entrando en cualquiera de las, digamos, de las titulaciones de ingeniería civil que tiene la escuela, ya sea en la del plan integrado de grado más máster, como en la de grado de Ingeniería Civil y Territorial a secas, como en la del doble grado de Ingeniería Civil más AVE. Todas ellas te dan acceso al máster de Ingeniero de Caminos en igualdad de condiciones. Más cosas aquí. Se suelen acabar las plazas para entrar al grado. Yo diría en materiales sí, en civil no sé si se han acabado el año pasado. Hace 2 años no. El año pasado yo diría que tampoco. Hemos tenido una época ahora, o quizás sí el año pasado, el último año quizás sí se cerró, Y a ¿no? lo mejor año pasado. Por eso El estoy año dudando. pasado yo creo que se acabaron en julio, sí. No la entró nadie en segunda... septiembre, pero Eso es. por poco. Nos hablan también de movilidad con Estados Unidos. Bueno, antes de esa espera hay Sí. una de 3 preguntas aquí de Gonzalo sobre ingeniería civil y territorial también. Dice, ¿la carrera se puede sacar en los 4 años? Sí. ¿Suele tardarse más? Pues no sé qué quiere decir suele, pero si la media está en 4 y pico, 5, pues más o menos eso. Es lo que puedes hacerte la idea. Eso quiere decir que muchísima gente lo acaba en 4. Asignatura más complicada de la carrera no te puedo decir, porque... Para gustos colores. Eso, hay Claro, gente que se le da mal el dibujo, hay gente que se le da claro. peor el álgebra, hay gente que se le da peor un La profesor que le cae física. muy mal. La No física se es puede una... saber. Sí, pero vamos, la más complicada. Y no, es muy complicado eso. En general te diría, alguna de primero. Suelen ser las que se atascan. Pero no por tanto que sea más complicada, sino por el salto, digamos, de conocimientos que hace falta desde el bachiller a primer curso de la carrera. Como dice Álvaro, es el primer curso es el que más, sin duda, el que más esfuerzo debéis poner. Aunque pequéis por exceso. ¿Vale? Si os pasáis de esfuerzo, bueno, no pasa nada, sacáis matrícula de honor en todo y ya está. Luego ya en segundo os relajáis. Pero entrad en la carrera asumiendo eso, echar todos los días estudiar y trabajar, ¿verdad? O sea, más que ser un genio es trabajo. Y ya una vez que has pasado primero, pues ya tú te autorregulas. Y ya vas viendo si hace falta un poco más porque no has pasado todo primero o, bueno, vas sobrado y puedes relajarte. La de tasa de abandono ya lo hemos comentado y tal. Y ahora sí, lo de Estados Unidos, Gustavo, tú que te lo sabes esto. Sí, no, estaba copiando ahora un enlace a la página web de la UPM donde viene la convocatoria de becas para Norteamérica. Entonces, sí, en la UPM hay convocatorias de becas para Norteamérica, para China, aparte de las becas Erasmus, que son para Europa, e incluso también están las becas Magallanes para Sudamérica, ¿no? O sea que actualmente hoy en día pues prácticamente hay becas para irse a cualquier continente. O sea que, y luego también hay otro tipo de convocatorias que permiten incluso pues también con Oceanía, ¿no? Con países de Oceanía hacer intercambio. O sea que... Bueno, aquí hay Sí. una novedad que es de este año que todavía no se puede aplicar, pero a lo mejor a vosotros ya sí que os afecta cuando estéis en tercero o en cuarto. Y es que el programa Erasmus, a partir de dentro de 2 años, creo que va a permitir financiar algunas estancias en terceros países, no solo europeos. Es decir, que a lo mejor con la beca Erasmus puedes irte a Canadá, o puedes irte a Chile, o puedes irte a Corea. Pero ya eso cuando vosotros vayáis llegando, todavía no. Nos preguntan si el programa de Erasmus incluye algún país nórdico. Por supuesto que sí. Sí. De hecho, en ingeniería, por ejemplo, bueno, en ingeniería civil y territorial y por supuesto en materiales. Y en materiales 2 de los países, digamos, estrella de movilidad son Noruega y Finlandia. Bueno, quizás Álvaro tú lo quieres contar mejor. No, hay muy buenas relaciones tanto con Noruega como con Finlandia. Finlandia en particular, luego además tenemos un acuerdo de doble máster y si la gente hace el segundo año de máster en Finlandia, de materiales, pues tiene un título de máster español y un título de máster finlandés por la Universidad de Tampere. Puedes estudiar ingeniería y tener vida social, amigos, novia a la vez.
Creo que sí, creo que sí. El hecho es que mucha gente lo hace y lo tiene. Sí. Exacto. Pero es verdad que no puedes estar 3 días de juerga a la semana. Eso también es verdad. Eso es. El fin de semana hay que dedicar algún día del fin de semana a O estudiar. sea, hay que salir el O alguna viernes o el tarde. sábado, pero luego eso, de domingo a jueves por lo menos estudiar. Sí, sí, sí. ¿Hay alguna pregunta por ahí anterior? Hay una que la verdad es que no, yo no sé si vosotros a lo mejor, de Alejandra Álava, ¿no? Si vengo de terminar el bachillerato en el extranjero y debo dar las Ah. PCE, ¿qué tan probable es que alcance cupo rindiendo las PCE en la convocatoria extraordinaria? ¿Tú sabes notas de corte, Álvaro, de acceso? No, pero normalmente no son más altas que las para españoles. Entonces, a ver, son pocas plazas y entonces eso significa que hay muchísima variedad cada año. Puede ser un año muy fácil y un año muy difícil, dependiendo de cuánta gente lo esté intentando a la vez. Yo te diría que no es muy improbable, que al menos un 50% de posibilidades deberías tener, mínimo. Pero no puedo decir nada porque puede que haya un año que haya muchos candidatos y de repente sea más difícil. Eso es. Respecto a otra pregunta que hay que dice que si la carrera tiene semestres o cuatrimestres, pues mira, muy sencillo, porque luego dice, se hablaba de cuatrimestres o de semestres. A veces hablamos así alternativamente de ello, o indistintamente, de semestres y cuatrimestres. Empezamos, ponle número gordo, no sé si caerán en domingos, pero empezamos el 3 de septiembre y terminamos el 20 de diciembre. Enero se dedica a exámenes, empezamos el 2 de febrero y terminamos el 31 de mayo. Junio se dedica a exámenes y algún día de julio incluso también. Agosto no, agosto hay vacaciones. Esas son las fechas. Si eso le llamas semestre o cuatrimestre, pues si te fijas ahí más o menos 4 meses de docencia y 1 de exámenes. Bueno, luego eso, el mes de julio está dedicado sobre todo a los exámenes de segunda oportunidad, los de la convocatoria extraordinaria. Si no has aprobado en enero o no has aprobado en junio, tienes que hacer el examen en julio. Pero agosto siempre es vacaciones. Eso es. Y empezamos a principios de septiembre y ahí, pues en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 4 meses de clases. Si haces un doble grado, siempre puedes optar a un máster. Eso siempre está ese camino. Ese camino siempre es posible. ¿La escuela tiene algún equipo deportivo inscrito en alguna competición? He copiado yo aquí abajo Vale. el listado de competiciones de equipos que figuraba en la información que hay en la web de la escuela sobre el club deportivo. Hay muchos equipos, ¿no?, dentro del club deportivo de la escuela, entonces participan en las competiciones de la UPM. Y bueno, aquí tienes un listado, desde luego los principales deportes, pues sí, hay equipos. Sí, sí, sí. Luego hay competiciones no solo de la UPM, hay competiciones a nivel nacional, por ejemplo, de las escuelas, contra las escuelas de caminos de toda España y cosas así. Por supuesto, estamos hablando no de este año ni del anterior, ¿no? Pero... Y en esos equipos aunque se llame Club Deportivo Caminos, se refiere a la escuela, no a la titulación. Es decir, ahí están los de ingenieros de materiales, son bienvenidos. Con plenos derechos, por así decir. Exámenes de enero y junio son, sí, esos liberan materia. ¿De qué depende si te dan plaza para estudiar de intercambio? Yo creo que hay tanta, bueno, esto quizá lo sabéis mejor vosotros, pero hay tanta oferta que prácticamente intercambio casi que sí vas a tener, ¿no? Claro, La cuestión es dónde, ¿no? La cuestión es si vas a ir al sitio que te gusta a ti. Tú puedes querer ir a la Universidad de Tonji. Entonces, Claro. Tonji ofrece 3 plazas. Eso hay que darse a las 3 personas que tienen más nota. Si estás entre ellos, perfecto, pero tú has escrito una lista con el resto de destinos a los que te gustaría ir y si no entras en tu primer destino, pues entras en el segundo o en el tercero. Pero hay tantas plazas al final que prácticamente todo el mundo puede irse. Eso es. ¿Cómo se decide quién entra o quién no? Por el expediente académico. Sí, por la nota media. Por las notas y, hombre, algo yo creo de idioma. Sí, algo se Si valora. vas a Finlandia y dices si apuntas para ir a Tampere y sabes finlandés, pues quizá estés bien colocado. Bueno, justo ahí no tanto porque todos hablan muy bien inglés. Bueno, también es verdad. Pero eso sí puede ser importante en Francia o en Alemania. Sí, vamos, que el idioma, pero bueno, el idioma es yo creo más bien de matiz, que, o sea, lo más importante son las notas que has ido sacando a lo largo de la carrera. Para el horario, mirar en la página web porque siempre hay cambios y todavía no hemos fijado los del año que viene. Dependemos un poquito de cuánta presencialidad haya o del reparto de aulas. Eso es. ¿Es posible trabajar y estudiar ingeniería civil? Pues hombre,
sí es posible. No es fácil. Esto es una especie de trabajo a tiempo completo, estudiar tanto ingeniería civil como ingeniería de materiales. Entonces, ¿se pueden tener 2 trabajos a tiempo completo? Pues hombre, sí, pero entonces ya sí que lo de tener novia se empieza a complicar. Yo ahí además no recomendaría hacerlo nunca antes de tercero, que ya más o menos tenéis la escuela, los estudios graduadas, la dificultad y vuestro esfuerzo. En primero y segundo, la recomendación es que os dediquéis a estudiar, porque es la forma de que el grado no se os haga tampoco muy largo. Eso es. Primero puede ser duro para todos, y especialmente si estás trabajando, claro. Tercer año de ingeniería se da obligatorio. No, aquí ha habido una confusión. El tercer año de ingeniería civil y territorial se da en español. Lo que se da en inglés es el tercer curso de ingeniería de materiales. ¿Vale? Y no hay ningún otro curso que sea en inglés. Bueno, el máster de materiales también es en inglés, pero eso ya es... Y alguna asignatura de algún máster de la escuela también. Y algunas otras del máster de estructuras, cimentaciones y materiales o alguna otra, pero no de los que hemos hablado aquí. Había una pregunta sobre intercambio con Dinamarca. He copiado la universidad con la que hay intercambio, ¿no? Vamos, está disponible esa información en la página web de la escuela. De hecho, voy a copiar también el enlace Internacional, sí. De internacional. De hecho, voy a copiar tal cual la página para alumnos que salen de la escuela. Ok. Muy bien. Nos pregunta por el horario académico. Hombre, una forma de responderte a esto sería enviarte el enlace a la guía de curso, ¿no? Sí, pero como ha comentado Álvaro, es el del curso pasado. Vale. Es el del curso pasado, entonces hay que estar pendiente para hay que estar pendiente de la web. Que saldrá en julio con L. Sí. Saldrá en julio, que es cuando se organizan los calendarios académicos y todo. Pero cuando ya salgan, pues desde el primer momento ya sabéis los horarios, las aulas y las fechas de exámenes. Eso es. Y bueno, parece que hay menos preguntas ya. Esperamos un poquito por si se ocurre alguna más, pero... Sí, parece que ya... La última pregunta de Imran, garantizado que sí, accedes perfectamente al máster. Sí, sin duda. Uy. A ver, han venido 3 preguntas aquí. Bueno, preguntas. Una primera frase que no acabo de entender. ¿Por qué tanta diferencia de nota de corte y plazas? Sí, pues que una cosa va relacionada con la otra. Hay menos plazas en la del máster y por eso al final la nota de corte es más alta. Pero no pasa nada. Toda la gente que no pueda entrar en esa... Es como una casilla en una... Es por así decir, administrativa, ¿vale? Al final los alumnos entran todos al mismo sitio. Entonces... nada, simplemente es la nota de corte más alta porque todos los alumnos que quieren hacer el máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se apuntan ahí. De ahí se cogen los primeros, por así decirlo, no me acuerdo el mismo número de plazas que hay, y por así decirse, esa es la nota de corte de esa titulación. Y a partir de ahí se pasan todos o se sigue con el grado de Ingeniería Civil y Territorial. Que al tener muchas más plazas, pues baja la nota de corte. Y respondiendo a lo que dice Pablo, el contenido de las materias es el mismo, eso sí. No, sí. Es mismas asignaturas, mismos profesores. Lo que pasa es que, claro, una asignatura con muchos alumnos se divide en grupos y ya puede haber algún profesor que os guste un poco más, os guste un poco menos, pero en principio el examen es común y no hay diferencias. Es simplemente una cosa de la universidad por temas estadísticos y de organización interna. Pero hacer el plan de grado y máster desde el principio o hacerlo por partes, de verdad que es equivalente. Luego dice, ¿por cuántos alumnos hay por clase en primero? Pues como hemos dicho, 80.
número 70-80, sí. Y eso luego, según avanza el curso y dependiendo de la presencialidad, alguno menos, pero eso sí. es. Entonces, lo que hay es que hay varios grupos en primero. Como acaba de decir Álvaro, pues hay en primer curso y en segundo también. Para la misma asignatura, pues hay varios grupos dando clase o a la vez o en distintos horarios. El tema de traslado de expediente, bueno, eso depende un poco de lo que tengáis aprobado ya. Si venís ya de estudios universitarios y ya habéis aprobado un número equivalente de matemáticas, por ejemplo, lo que podéis pedir es que os reconozcan ese aprobado de esos créditos en matemáticas para no tener que hacerlos aquí. Entonces, en principio, primero pedís el acceso por traslado y luego ya os van orientando en secretaría. Joaquín, según estabas hablando, dice no, desde bachiller. Desde otra. Eso es muy fácil, porque tú lo que tienes que hacer es prescribirte en el distrito es distrito único. Sí. No hay ninguna diferencia. Tú puedes estar en la Universidad de Las Palmas, en la Valladolid o en La Coruña, tú puedes entrar al distrito de Madrid sin ningún problema. Eso es. Lo único que tienes que hacerlo es, no sé si en la prescripción, hay que poner... Claro, hay que poner que quieres venir a esta escuela. Eso es. Y eso ya te mete... digamos, es una cosa semiautomática. Tendrás que rellenar algún papel, pero es automático. Puede que te puedan orientar también en tu universidad de origen, ¿eh? O sea, tú dices que quieres ir al distrito de Madrid para una carrera y ellos incluso te podrán dar alguna instrucción. Las becas desde primero, sobre todo las del Ministerio, son las del Ministerio de Educación, son las que más gente pide. Luego la Comunidad de Madrid tiene un programa que no sé si existe todavía, que es el de becas de excelencia para alumnos que tenían una media muy alta, pero ese no lo conozco bien y no puedo deciros. La UPM tiene becas también. Para alumnos que no llegan a las condiciones del ministerio, hay becas que da la universidad, que serían un poco equivalentes a las... bueno, no sé si es equivalente en cuantía, pero bueno, es un poco también como una ayuda para alumnos que no cumplirían los requisitos de la convocatoria del ministerio. Eso es. Siguiente, algún día semanal sin clase en la carrera, salvo en ingeniería de materiales, en tercero y en cuarto, no. O sea, las clases son de lunes a viernes y luego primero y tercero por las mañanas, segundo y cuarto por las tardes. En primero, por ejemplo, que sea lo primero que hagáis, se entra a las 8:30 y se sale a la 1:30. De lunes a viernes. Hay becas en los 4 años, las del ministerio se pueden mantener. Es decir, si un estudiante le dan beca en primero y tiene un rendimiento mínimo, te obliga el ministerio a presentarte a las asignaturas, no puedes dejar sin presentarte a las asignaturas, pero si superas los umbrales de rendimiento, que son razonables, pues en principio podrías mantener la beca 4 años, la beca del ministerio. Sí. Eso es. Parece que las becas alumnos por grupo son, perdona Gustavo, que siempre una pregunta rápida. Lo de los alumnos por grupo que pregunta Juan de nuevo son los 70-80 que estamos hablando. ¿Vale? Entonces, grupo es igual que aula para nosotros. Perdona, Gustavo. No, sí, no era por completar que parece que sí existe aún la convocatoria de la Comunidad de Madrid y envío también un enlace a la página web de la UPM donde está el listado de becas disponibles. Aquí hay una pregunta de homologación de bachillerato de fuera de la UE. Yo creo que hasta que no tengas un bachillerato convalidado no puedes entrar, porque no puedes demostrar que tienes el nivel. Es posible que lo tengas, pero sin poder demostrarlo no vas a poder entrar. Salvo que quizá hayas iniciado estudios extranjeros en otra universidad y pidas un reconocimiento de créditos, pero sin haber empezado la universidad en otro país y sin el bachillerato homologado no podrías entrar todavía. Eso es. Esperamos, estamos hablando de que la inscripción empieza en julio, ¿no? Sí, junio, es verdad que el ministerio es lento. Eso, ánimo, claro. Martín. A ver si antes de junio o julio lo tienes, entonces sí. Gustavo, ¿puedes poner el enlace a la página de acceso y de prescripción de la Politécnica una vez más? Sí.
Voy a poner aquí el título. En esta página que va a poner Gustavo es donde se consultan los calendarios, las condiciones y en principio todas las posibilidades que hay. Gente que viene de bachilleratos antiguos o de otros distritos o de otras titulaciones. Los trabajos en equipo suelen ser dentro de tu propio grupo de asignatura. Otra cosa es que luego tú te apuntes a alguna actividad como las que mencionaba Gustavo, de atletismo, deporte, ahí sí que conoces a gente de otros cursos. Pero en principio si te lo encarga el profesor es con tus compañeros de clase. En general sí. Hay una excepción ahí que es en el grado de Ingeniería de Materiales, en la asignatura de Ingeniería de Tejidos, que se imparte junto con los que están estudiando Ingeniería Biomédica y Biotecnología. Entonces se hacen trabajos conjuntos, no ya con gente de otros cursos, sino con gente de otras titulaciones, que son los ingenieros biomédicos y los biotecnólogos. Pero bueno, esa es la que conozco, digamos. Más allá de esa, no es sencillo, porque claro, se dan cosas, las materias son diferentes y hacer trabajos conjuntos es más complicado. Empieza a ver. ¿Cuál es la fecha de inscripción de la carrera? ¿Cómo funciona el proceso de inscripción tras selectividad? Eso miradlo en la página que ha puesto Gustavo, que es donde normalmente aparece mejor todos los detalles, porque como hay muchas posibilidades, miradlo ahí. Eso es. ¿Proyectos abiertos a qué te refieres, Juan? ¿A proyectos fin de grado o a proyectos tipo trabajos dentro de las asignaturas? Después pregunta si hay civil con arquitectura, claro, eso. Ya, o sea, proyectos o trabajos de civil con arquitectura. No, yo creo que no desde un punto de vista académico, es decir, no en asignaturas regladas ni nada parecido. Ahora puede haber algo con la alianza de ELISA, puede aparecer Eso algunos estos años. Eso es posible, dentro de aquí a que estés en tercero o cuarto, que haya no solo con arquitectura, sino a lo mejor con arquitectura de alguna universidad en Budapest. Bueno, pero es una cosa más específicas, digamos, no una cosa que sea así común, ¿no? Es una carrera muy teórica o bastante práctica. Todas las ingenierías son más teóricas al principio y son más prácticas hacia el final. Sí, y hay laboratorios desde primer curso, o sea que laboratorios presenciales, claro. La pregunta de Daniel, sí. Y además, siempre que tú hayas aprobado alguna asignatura dentro de la UPM, te la reconocerían en otra ingeniería de la universidad casi automáticamente. Es decir, que si luego decides después de civil que te interesa más ingeniería mecánica, pues si has aprobado la física y las matemáticas, te las puedes llevar y ya no tendrías que aprobarlas en la escuela, en la segunda escuela a la que vayas. Otras muchas universidades también te lo reconocen si tienen el mismo número de créditos. O sea que si la asignatura tiene el mismo tamaño. Pero sí, ahora es un poco más fácil que antiguamente. Ahora uno puede cambiar de grado con un poquito más de facilidad de lo que se hacía antes. Ok. Bueno. Nada, vosotros por vuestro interés. Eso. Gracias a vosotros por vuestra atención y vuestro interés. Tú mandas, Gustavo. Tú eres el jefe. Sí, no, yo creo que ya parece que cerramos, ya hemos respondido suficientemente a las preguntas, ¿no? Pues eso, muchas gracias a vosotros y seguid mirando las páginas web, que es donde puede haber alguna actualización de último minuto, pero vamos, para conocernos, no dudéis en consultar la web. Eso es. Y mandar correos a los emails de contacto. Eso. Eso es. Nos preguntan que si puedo ir a la universidad. No sé qué significa esa pregunta. De visita. Ah, de visita. Este año no. Este año ojalá pudierais venir, pero de momento no podéis por las restricciones. Otro año de verdad serán jornadas de puertas abiertas, de verdad abiertas. Para información, mejor ahora escribir correos electrónicos o llamar por teléfono, porque hay gente que está no presencial.
¿Dónde estará la grabación? Pues mira, te voy a decir te voy a enviar un enlace a una página que va a estar seguro, va a estar en el canal de YouTube de la escuela, pero la vamos a dejar también enlazada desde esta web que tenemos en la que publicamos materiales útiles para informar a futuros alumnos, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, a ver. Ok. Sí, si tenéis luego algún colega, algún amigo, amiga, alguien que pueda estar interesados, pues pasarle el enlace y ya está. Siempre a veces es más divertido venir a estudiar con amigos, aparte de conocer gente nueva. Si ya conocéis a alguien, pues tu primer día será más fácil. Sí, utilizamos estas páginas de la sección de blogs de la UPM para colocar ahí algunas informaciones para futuros alumnos, también de presentaciones de empresas, etcétera. Entonces, ahí colocaremos también el enlace para la grabación. Muy bien. Bueno, pues nada más. Muchas gracias a todos los que os habéis conectado. Esperamos que os veamos a todos el próximo año en la escuela. Aunque sea con mascarilla. Sí. Empecemos con mascarilla y terminemos el curso sin ella. Ya. Sin ella, esto. Muy bien, pues nada, un saludo y buen final de curso para todos y buen verano. Eso es. Venga, y a estudiar mucho. Hasta luego. EBAU. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.